Bien, muchachos, ¿me escuchan? Por favor, alguien que pueda contestar, aunque sea por el chat, si me están escuchando. Sí, Sí, maestro. Sí, muy bien. Parece que al profesor Hilario y mi persona nos han enviado a dos distintas salas. Hay dos grupos, entonces me parece que este es el grupo 1 y el profesor Hilario va a estar con el grupo 2. Pero vamos a continuar nosotros, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y vamos a darles una breve explicación con respecto al tema de hoy día. A ver dónde está un momentito. Al tema de hoy día y luego, si tienen alguna duda, jóvenes, vamos a despejar, ¿sí? Para eso estamos aquí, para despejar si tenemos alguna duda. Entonces vamos a compartir la pantalla. Listo. Muy bien. Están observando la pantalla, ¿verdad? ¿Sí observan? Sí, muchachos, digan algo. Sí, están observando. Muy bien, esto me molesta. Vamos a... Sí, le escuchamos. Listo. Muy bien, no sé si están observando bien la pantalla, pero espero que sí. El taller de hoy día, el taller 4, lleva por título Comprensión de textos y vamos a hablar específicamente de lo que es el nivel literal, ¿ya? De comprensión de textos. Por lo general tocamos de los 3 niveles, ¿no? Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el nivel literal. Vamos a darles una breve explicación y vamos a darles algunas pautas para que ustedes puedan reconocer de repente algunos puntos que necesitamos entender en este aspecto, ¿no? Miren acá, dice la pregunta fundamental. ¿Cómo se identifica el tema central y el propósito del autor de un texto? ¿Conocen ustedes? ¿Cómo se identifica? A ver, ¿quién me puede decir ahorita cómo se identifica el tema central? Hay textos cortos a veces que nos envían, especialmente en comprensión de textos, y no tiene título inclusive, ¿no? Y hay preguntas que dice, ¿cuál sería el título más adecuado para este texto? O a veces dicen, ¿cuál es el tema central de este texto? ¿Cómo se identifica? A ver, ¿alguien me podría decir cómo identifica o a qué pregunta responde para ver si estoy en lo cierto? A ver, muchachos, ¿alguien? Si no es nadie, también contesten, no sé, no tengo duda, no entiendo, ¿no? No tengan miedo de expresarse. Creo que el silencio lo puedo entender, ¿no? El silencio dice todo. Parece que no. Entonces vamos a darles algunas pautas, algunos tips para hoy día, para que ustedes puedan identificar el tema central. Es muy sencillo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Y este es el módulo que cada uno de ustedes lo tiene. Vamos a explicar brevemente todo esto para que luego ustedes puedan responder las interrogantes que viene al caso, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tema central de un texto. ¿Qué es el tema central de un texto? Cuando se le pregunta a un lector sobre el tema, se espera que diga en una palabra o frase breve de qué trata el texto, ¿no? ¿De qué trata el texto? Cuando usted estaba en secundaria, porque están fresquecitos, han salido recién de secundaria el año pasado algunos, y que decía, profesor, ¿cómo identifico el tema central? Ah, pues ¿de qué trata? ¿No? ¿De qué trata? Eso es el tema central. Y a veces uno se pregunta y empieza a pensar y dice, pero no entiendo pues de qué trata. Deme una estrategia, deme un camino para poder yo identificar el tema central, ¿no? Entonces vamos a darles una estrategia rápida hoy día para que tú sepas identificar rápidamente el tema central y también automáticamente cuando vienen algunos textos sin título lo puedas identificar, ¿no? Por ejemplo, si alguien luego de leer un texto nos dice, este es un poema, Neruda nos habla de la muerte o el artículo trata de la crisis del agua. Entenderemos que en ambos casos se está haciendo referencia al tema o tópico central, ¿no? ¿Qué es el tema central? El asunto del cual se habla. Entonces, voy a compartir bueno, esto de acá parece que no. Voy a compartir. Ya, muy bien. ¿Ven esta parte, jóvenes? ¿Sí ven? Sí. Muy bien, entonces vamos a identificar, les voy a enseñar aplicando una estrategia muy conocida que se llama la estrategia, a ver, vamos a ver esta parte, la estrategia del rastreo, ¿sí? Voy a ampliar, solo quiero
A ver. Esto de aquí, hay otra forma. No hay para ponerle arriba, ¿no? Bien, espero que ustedes estén observando. A ver, vamos a ampliar este PPT. Listo. A ver, acá. Esta parte. Muy bien, ahora sí lo ven mejor, ¿verdad? Pero este cuadrito que está acá me parece... Ajá, ahora sí. Listo. Muy bien. ¿Ven este texto? Lo primero que tenemos que hacer, imagínense, muchas veces viene un texto de esta manera y les dicen, ¿cuál es el tema central de este texto? Y algunas veces dice, ¿qué título le pondrías a este texto? Nosotros vamos a identificar y les voy a enseñar la estrategia del rastreo, ¿ya? Rastrear. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, jóvenes, ¿no? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? ¿Cuántos párrafos? Chicos. 4.000. 4. 4 párrafos, muy bien. 4. En el primer párrafo, ¿cuántas oraciones hay? Solo una oración, ¿no? Porque no vemos ningún punto, vemos comas, comas y solamente un punto. Muy bien. En el segundo párrafo, ¿cuántas oraciones tenemos? Está diferenciado con 2 colores. ¿Cuántas oraciones? 2. 2.000. 2. Muy bien. Tercer párrafo tenemos una sola oración y cuarto párrafo tenemos una sola oración. Entonces, vamos a identificar el título y el tema principal de este texto en dos. Vamos a matar al pájaro en un solo tiro, ¿no? 2 pájaros en un solo tiro. Creo que es así la frase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántos párrafos tiene el texto y en cada párrafo cuántas oraciones hay. Entonces, vamos a aplicar la estrategia del rastreo. Rastrear oración por oración y en cada párrafo de cada oración deben hablar del mismo asunto. Si habla del mismo asunto, alude al mismo asunto, significa entonces que estamos frente al tema principal y también vamos a encontrar el título, ¿sí? Voy a leer esto, atiendan ustedes y después aplicamos la estrategia del rastreo, ¿sí? Miren, atiendan. Descubierta en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo. La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La tuberculosis se contagia por la inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por su vía gastrointestinal, a través de la leche contaminada con el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta a los pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis pulmonar, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Después de muchos estudios, la streptomicina y otros fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo Microbacterium tuberculosis en sus distintos y frecuentes mutaciones. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres, en los que de no invertirse la tendencia habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertes desde ahora hasta el año 2020. Muy bien, hemos dado el primer paso que es leer el texto desde el inicio hasta el final. Ahora vamos a aplicar la estrategia del rastreo, ¿ya? La estrategia del rastreo o repetición léxica se llama. Miren acá, este es el mismo texto, ¿no? Es el mismo texto, este de acá, lo único que está, no está diferenciado en colores, pero vamos con este de aquí. Esta es una oración. Dice que el tema principal puede estar de manera explícita o de manera implícita en un texto. ¿Cuándo es explícita? Cuando se nombra, se habla del asunto así. ¿Y cuándo es implícita? Tengo que deducir, ¿ya? Entonces, miren acá. ¿Qué fue descubierto, chicos? Pregunta. ¿Qué fue descubierto en el año 1882 por el científico Robert Koch?
Y La que tuberculosis, miss. exacto, la tuberculosis responde, ¿no? La tuberculosis. ¿Qué causó? Dice, daños irreparables en los pulmones del ser humano. Muy bien. Me da la respuesta. ¿Qué fue descubierta en el año 1882 por el científico Robert Koch? La tuberculosis. Muy bien. Vamos acá a la segunda oración de color azul en el segundo párrafo. Esta de manera explícita. Se contagia por la inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, etcétera, etcétera. ¿Qué se contagia por la inhalación de los bacilos contenidos por las gotitas respiratorias, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la respuesta? La tuberculosis. Sigue hablando de tuberculosis, ¿no? Ese es el tema. Dice que el tema central en todas las oraciones, en cada párrafo de las oraciones, en cada párrafo y en cada oración, deben hablar del mismo asunto, ya sea de manera implícita o explícita, como en este caso. Muy bien. Aquí, ¿qué bacilo afecta a los pulmones en cuyo caso se conoce como, ya está, de manera explícita, ¿no? ¿Qué bacilo afecta a los pulmones y provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales? ¿Cuál es la respuesta? ¿A qué bacilo nos estamos refiriendo? A la tuberculosis. Sigue hablando de la tuberculosis. Muy bien. Vamos al tercer párrafo. Después de muchos estudios, dice, la estreptopina y otros fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra las dolencias, pero eran incapaces de atacar a este bacilo. ¿A qué bacilo? Ahí está, de manera explícita está. Al bacilo de la tuberculosis. Sigue hablando de la tuberculosis. Vamos al último párrafo. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres, en los que de no invertirse la tendencia habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el año 2020. ¿A qué enfermedad se refiere? ¿Qué enfermedad ha llegado a adquirir el carácter de epidemia? Está de manera implícita, pero se sabe que estamos hablando de ¿qué, jóvenes? De la tuberculosis. Muy bien. ¿Cuál es el tema central de este texto? La tuberculosis. La tuberculosis. Muy bien. ¿Cuál sería el título más adecuado para este texto? También la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Alguien dice origen de la tuberculosis o con causas de la consecuencias de la tuberculosis sería el otro título más adecuado, ¿no? Porque ataca el pulmón, etcétera, etcétera. Bien, entonces así se identifica un tema aplicando el rastreo, ¿no? Y a veces dicen los profesores, te decían en secundaria, profesor, ¿y cuál es el tema central? Pues, ¿de qué trata el texto? Pues, no sé, entonces ahorita hemos aplicado esta estrategia que se llama el rastreo o repetición, porque hemos rastreado oración por oración en cada párrafo, y para saber si identificar el tema principal, tengo que tener en cuenta que deben hablar del mismo asunto, ya sea de manera implícita o explícita. Terminamos con esto para que ustedes puedan ver si saben, para que quede más claro, ¿sí? Texto 2, ¿no? Dice, las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en los árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Muy bien, vamos a identificar el tema principal y el título de este texto, ¿ya? Cortito. Muy bien, este solamente tiene un párrafo y este párrafo tiene 3 oraciones. ¿Y qué nos dice esta estrategia del rastreo? Que cada oración deben hablar del mismo asunto, ya sea de manera implícita o explícita. Y en este caso estamos frente al tema principal. Muy bien. Es una especie de insectos que pueden ocasionar muchos daños a las estructuras hechas de madera. Está de manera explícita. ¿Cuál es esa especie de insectos, jóvenes? Las termitas. Las termitas. Explícita. Muy bien. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren. ¿A qué criaturas minúsculas se refiere esta oración? ¿A qué? Las termitas. Las termitas. Está de manera implícita, ¿no?
Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar, etc. ¿Quiénes son esas infiltradas? ¿Qué animalitos? Las termitas. Las termitas. Muy bien. ¿Cuál es el tema principal de este texto? Las termitas. ¿Qué título le pondrías a este texto? Las termitas, Miss. Las termitas. Entonces, ¿ya se dieron cuenta cómo identificar el tema principal? ¿Sí? ¿Se puede identificar? Sí, Cada oración de cada párrafo deben hablar del mismo asunto. Cuando se habla del mismo asunto, significa que es el tema principal, ¿ya? Entonces vamos a volver ahora en todo caso a este de aquí, ¿no? Sí están viendo, ¿no? Este de acá. Nuestro módulo, ¿sí? Entonces hemos logrado identificar el tema principal. Y aquí dice lo siguiente. El tema principal es el asunto o tópico al cual se refiere el texto. Puede definirse también como aquello de lo que en un texto se trata, ¿no? Y se les ha dado una pequeña estrategia para que ustedes puedan identificar el tema principal. ¿Qué más nos dice acá el módulo? El tema de un texto debe seguir fielmente la teoría de las 3C, reunir las cualidades de concisión, claridad y concreción, ¿no? Y en el PPT se les ha mostrado con una estrategia de que hay concisión, de que hay claridad y de que hay concreción al momento de identificar el tema, ¿no? Debe ser conciso, debe ser claro, debe ser concreto. Y qué mejor que nosotros hemos identificado el tema principal utilizando esta estrategia que se llama el rastreo léxico. ¿Cómo identificamos el tema central de un texto? Ya hemos visto, ¿no? Se expresa en una frase nominal, sin núcleo verbal. Cuando yo digo las termitas o yo digo la tuberculosis, no tiene un verbo, solamente es el núcleo, ¿no? Recuerden, las partes de la oración son dos, sujeto y predicado. Entonces, por lo general, el tema principal se va a denominar en una frase nominal nada más. ¿Qué quiere decir? La parte del sujeto. La vida, la muerte, las termitas, la casa vieja, podría ser los títulos. Frase nominal nada más, ¿no? Antecedida generalmente de un artículo. Y al ver este texto, ustedes se dieron cuenta cuál era el título. Las termitas, ¿no? ¿Y cuál era el título en este texto? La tuberculosis, ¿no? Entonces, jóvenes, solamente en este caso se expresa en frase nominal, ¿ya? Dice, solo expone. Cuando digo las termitas, no afirma ni niega tampoco, ¿no? Dice las termitas, la tuberculosis. Expresa todo el texto en forma global, ¿no? En forma global. Entonces hemos visto que aquí en este texto habla de forma global, ¿de qué? De la tuberculosis, porque si tú te vas a dar cuenta, en cada oración alude a la tuberculosis, ¿no? Cada oración, de una u otra forma, está hablando del mismo asunto, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué más este módulo para hoy día trae? ¿Qué es lo que más trae? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro en donde prácticamente te está dando a conocer para cómo identificar el texto, o ya está identificado acá, por ejemplo, tenemos un texto de un solo párrafo, cuál es el tema de ese texto, cuál es la idea principal, ese es otro asunto, que ahorita no lo vamos a ver, solamente el tema principal, y luego vienen las ideas secundarias. En realidad, estos son los elementos de un texto, tema, idea principal, ideas secundarias, ¿no? Y aquí tenemos eso de acá. Por ejemplo, el texto dice, los amigos son uno de esos báculos existenciales del ser humano. Sin ellos todo es más difícil y engorroso, pero con su cercana fraternidad la ruta vital se vuelve más placentera y fecunda, pues va quitando pesares y embelleciendo el tiempo y los días. Miren, si ustedes solamente se fijan aquí, vamos a ver que solamente tiene un párrafo. Y este párrafo está dividido en dos oraciones. Esta es oración 1 y esta es oración 2. Entonces aquí prácticamente si aplicamos la estrategia del rastreo, nos va a dar el resultado los amigos. Miren acá. Está de manera explícita la primera oración.
son uno de esos báculos, dice, existenciales del ser humano. ¿Qué son esos báculos en la cual nos podemos apoyar? ¿A quién se refiere? A los amigos, ¿no? Está hablando de los amigos, está de manera explícita. Sin ellos todo es más difícil y engorroso, pero con su cercana fraternidad, la ruta vital se vuelve más placentera y fecunda, pues va quitando pesares y embelleciendo el tiempo y los días. ¿Quiénes son sin ellos? Sin esas personas, dice que nosotros podemos tener una vida aburrida, engorrosa. ¿A qué se refiere, jóvenes? ¿A quién? Está de manera implícita. ¿A quién? Chicos, ¿ya se cansaron? ¿Se quedaron dormidos? ¿A quién se refiere? A los amigos, ¿no? Ese es el tema principal, ¿no? Y entonces el propósito de este taller es específicamente identificar el tema central, el propósito del autor y, bueno, conocer un poquito acerca de los sinónimos y antónimos. Entonces creo que con esa estrategia ya ustedes de alguna manera pueden identificar el tema principal. Ahora, el propósito del autor en un texto, jóvenes, ¿no? El propósito del autor. ¿Qué es? ¿Qué es el propósito del autor? Es la razón que tienen los autores para poder escribir, ¿no? La razón, el objetivo que tienen los autores para poder escribir. Entonces dice que es importante que los lectores, que nosotros vamos a leerlos, podamos reconocer, ¿no? Los textos y cuál es el propósito o cuál es la intención del autor al comunicarnos algo, ¿no? Miren acá. Los propósitos e intenciones del autor pueden ser la de informarnos, ¿no? La de recrearnos o entretener, la de convencernos o persuadir, ¿no? Entonces, esos son los propósitos con los que el autor escribe un texto, ¿no? Por ejemplo, informar. Y para informarnos tenemos las noticias, los artículos científicos, los informes sobre experimentos, reportajes y otros, ¿no? Son un medio de transmitir algún tipo de conocimiento, nos informa, ¿no? Entonces el autor tiene ese propósito de informarte tal vez. O el propósito de recrear o entretener, ¿no? Y aquí tenemos en este caso los textos narrativos. Ahí están los cuentos, las novelas, las historias, cartas de viajes, anécdotas, etc. Finalmente, la de convencer o persuadirnos, ¿no? Y ahí tenemos discursos, anuncios en prensa escrita o en televisión, ¿no? Cartas, etc. Miren, este texto que acabamos de leer hace un momento, no sé si ustedes están observando en la pantalla, ¿cuál es el propósito del autor de este texto? ¿Es informarnos, es persuadirnos o es recrearnos, muchachos? Informarnos. Informarnos, ¿no? De la tuberculosis que fue descubierta, ya que ataca, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un propósito. Entonces, cada autor cuando escribe un texto, tiene un propósito específico, ¿sí? Entonces, preguntas para identificar el propósito del autor, ¿no? ¿Qué preguntas podríamos tener en cuenta, ¿no? Dice, para identificar el propósito de informar, si es de entretener o si es de persuadir, tenemos que tener en cuenta estos tres, ¿no? Para identificar el propósito, si nos está informando, es qué ven en el texto, qué se dice en el texto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Cuál podría ser el propósito del texto, ¿no? Son preguntas que nos van a ayudar a ver si ese texto fue escrito para informarnos, para entretenernos o para persuadirnos, ¿no? Y ustedes han leído ya este módulo. Para recrear, ¿no? Lee con atención qué dice el texto, ¿no? Interpreta, ¿qué nos quiere decir el texto? Identifica el propósito, ¿cuál podría ser el propósito del texto, ¿no? Son preguntas que nos hace reflexionar para ver si nos está entreteniendo, especialmente las novelas literarias, ¿no? Las anécdotas, los cuentos, los mitos, las leyendas, es otro tipo de texto que está dirigido a un público específico. Y su objetivo principal de este tipo de textos es recrear, ¿no? Distraer, recrear, entretener a las personas. Y hay otro grupo de textos que tratan de convencer o persuadir, ¿no? ¿Cómo lo dice?
¿Qué quiere el autor conseguir con el texto? Por ejemplo, tenemos varios textos que nos quieren convencer o persuadir y en la calle podemos encontrar varios textos, ¿no? Si tú vas por una calle y encuentras, en este caso, bastantes, en la calle encontramos en la pantalla unos afiches en las calles, en las paredes, afiches de un televisor, de un plasma, de una LED, qué sé yo, y te dice el precio y todo, creen que está pegado porque sí, ahí el texto, esa imagen, incluyendo como una infografía, tiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, los carteles de los que postulan a la presidencia o a la alcaldía, ¿qué hacen? Hay textos que tienen el propósito de persuadir o convencer, ¿no? Las propagandas en la televisión son un tipo de textos. ¿Qué cosa tiene, cuál es su objetivo de estas propagandas? Su objetivo es persuadirte, convencerte, ¿no? Y a veces te dice, compra el shampoo tal, compra esta marca o compra este celular, etcétera. Entonces, su objetivo es persuadir. Entonces, estos tipos de textos que nosotros han visto ya lunes, martes, el autor tiene un objetivo específico al redactar cada tipo de texto, ¿no? Ya sea de informar, ya sea de recrear, ya sea de convencer o persuadir. Muy bien, ahora finalmente este módulo, el taller 4, habla acerca de los sinónimos y antónimos, ¿no? Y los sinónimos y antónimos, ya ustedes conocen, son palabras que les ayudan a cada uno de ustedes a ampliar más su vocabulario, a incrementar más su vocabulario, ¿no? Los sinónimos sabemos que son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí, ¿no? Si yo te digo, a ver, fallecer, digan ustedes, sinónimos de fallecer. Chicos, 3 sinónimos nada más, a ver, de fallecer o de morir, ¿no? Ya sería uno, fallecer, morir, fenecer, descansar, etcétera. Son sinónimos. Y estos sinónimos, pues, incrementan el vocabulario, aumentan tu bagaje léxico, ¿no? Y finalmente, bueno, después de, con lo referente a todo lo que hemos visto en este módulo, ya ustedes tienen algunas actividades que realizar con respecto a este módulo, a este taller, ¿no? Finalizamos con esto. Respecto a la comprensión del nivel literal, cuando nosotros estamos en este nivel, es el nivel más básico, ¿ya? Este nivel ya no les corresponde a ustedes. ¿Por qué? Porque este nivel solamente pertenece a los niños. Ustedes ya deberían estar en el nivel inferencial y en el nivel crítico, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que ir pues de menos a más, ¿no? Y ya tenemos base. Entonces, el nivel de comprensión literal es el nivel más básico y significa entender la información explícita del texto, ¿no? Es decir, aquella que aparece escrita en él. Por ejemplo, en el nivel literal, ¿qué encontramos? O sea, lo que dice en el texto, ¿no? Lo que dice, nombres, personajes, tiempo, lugar de un texto. Este nivel no te ayuda a pensar. En este nivel lo que hacemos es recordar, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo con este de acá, con nivel literal, ¿quién descubrió la tuberculosis en el año 1882? ¿Quién descubrió? Ya leíste. ¿Quién descubrió? ¿Tú qué me vas a contestar? Robert Koch. Robert Koch. ¿Por qué? Porque está presente. Esto es el nivel literal, ¿no? Y si yo te digo, ¿a qué ataca la tuberculosis? ¿Qué parte del organismo ataca la tuberculosis? ¿Qué me vas a decir? A los pulmones. ¿Te ha hecho pensar? No. Solamente te está haciendo recordar lo que has leído, ¿no? Esto es el nivel literal, ¿no? Y es por eso que el nivel literal podemos encontrar pues personajes, ubicar tiempo, lugar en un texto, ¿no? Tema central está explícito y a veces, muchas veces implícito, como hemos visto. En la comprensión del nivel literal podemos identificar la idea principal de un párrafo o de un texto, el orden de las acciones, las características, tiempos y lugares explícitos, ¿no? Recuerden que la idea principal,
El tema principal, vamos a ver, el tema principal está en todo el texto. Imagínense que este es todo el texto. El tema principal encontramos en todo el texto. Cada oración, cada oración o cada párrafo hablan del mismo asunto. Y la idea principal está en cada párrafo. ¿Qué quiere decir? Que este párrafo tiene su propia idea principal. Este párrafo tiene su idea principal, este párrafo tiene idea principal, este párrafo. Las ideas principales se encuentran en los párrafos y el tema principal se encuentra en todo este texto, ¿ya? En todo este texto. Entonces, vamos a ver si aquí hay uno de la idea principal. Vamos a ver. Esto ya es, creo... Muy bien. Cuando hablamos de párrafos es un tema bien complejo también, ¿no? Porque los párrafos, hay clases de párrafos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, párrafos analizantes o deductivos, puede haber párrafos sintetizantes, podría haber párrafos encuadrados, puede haber párrafo centrado, en donde la idea principal está en el centro, o puede haber párrafo paralelo, que en todo este párrafo es un tema bien complejo, ¿no? Solamente para darles un ejemplo nada más, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. Si yo borro esto, vamos a ver, las ideas principales, recuerden, el tema principal se denomina en una frase nominal nada más, ¿ya? Pero las ideas principales son una oración completa, ¿sí? Imaginen que yo le borro esto de acá. A ver, le vamos a poner en un color neutro para que ustedes puedan comprender un poquito. Muy bien, necesito un voluntario que solamente pueda leer esta parte, lo que no he borrado. A ver, ¿quién podría leer solamente donde dice esta es la más importante? A ver, léanlo por favor. ¿Alguien? Muchachos, no sean tímidos. Yo me... Disculpe, Muy dame el bien. ejemplo. Y sí, ese de acá donde dice entre. Ya. Entre los más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan entre los muros de la catedral y en los pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño. Ajá, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre, muchacha bella? ¿Quién me ayudó a leer? No vi acá que estaba compartiendo toda la pantalla. Muy bien, no sé quién me ayudó a leer, pero muchas gracias. Cuando ha leído su compañera, ¿entienden de qué habla esto? No sé de qué está hablando, pero yo puedo deducir y buscar una lupa y decir, si habla de muros, de catedral, de pilares, parece que está hablando de alguna construcción, ¿verdad? No se entiende nada. Entonces, significa que aquí no estoy frente a una idea principal, estoy frente a una idea secundaria, porque las ideas secundarias sirven de ejemplo, sirven para ampliar de lo que se está hablando en el párrafo. Miren, si yo vuelvo a colocar aquí esto que estaba de color negro y elimino este de acá, o mejor dicho, vamos a ver para que ustedes se den cuenta. Omitan esto que no está subrayado, pero solamente digo lo siguiente. Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Ahora sí se entiende. ¿De qué se está hablando en este párrafo? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué está hablándose? De que en la Edad Media, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los ingenieros en la Edad Media, jóvenes? Lean lo que está subrayado. ¿Qué hicieron? Idearon formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Excelente. Ahora sí se entendió. Si yo omito esto de acá que está entre los más importantes, no me sirve, ¿no? No me sirve, pero sí la idea principal se tiene que entender, se tiene que dar a entender por sí sola. Todos los párrafos, jóvenes, todos los párrafos de un texto
tienen una idea principal y tienen ideas secundarias. Entonces, la idea principal se tiene que hacerse entender por sí solo. Si yo leo esta primera oración que está subrayado, porque este es un solo párrafo y tiene 3 oraciones, y en la primera oración está la idea principal, ¿no? Dice, ¿de qué me está hablando? De que en la Edad Media un grupo de ingenieros idearon formas ingeniosas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia, dice, de la estructura de las catedrales, porque recuerden que las catedrales son altas, ¿no? Y necesitaba tener una estructura firme. ¿Y cuáles son esas ideas? Entre las más importantes ideas ingeniosas está el uso de los llamados arbotantes. ¿Y qué cosa eran los arbotantes? Arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados en los lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño, ¿verdad? Este que acaba de leer su compañera son ideas secundarias que están ampliando, ¿no? Que nos están ayudando a entender mucho más, ¿no? Sobre lo que está diciendo la idea principal. Entonces, cuando nosotros estamos en la comprensión literal, podemos identificar esto de la idea principal. Todos los párrafos tienen una idea principal, solamente que en algunos, como en este caso, aparece al inicio, ¿no? O en este caso, aparece al final, en forma de resumen, ¿no? Este se llama párrafo sintetizante. O aparecen al inicio y al final, ¿no? Miren acá, omitan esto de acá. Omitan lo que está en negro, ¿ya? Bórrenle de su mente. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. ¿De qué se está hablando ahí? De que las armas no generan poder, sino violencia y sometimiento. ¿Se entendió o no? Sí entendí. Entonces quiere decir que estoy frente a la idea principal. Si ustedes leen lo que está en negro, no lo van a entender. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra que a la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Si no estuviera presente las ideas principales, jóvenes, no se entendería el párrafo, ¿no? Las ideas principales se encuentran en los párrafos. El tema principal se encuentra en todo el texto, ¿ya? Ya ustedes más adelante van a tener una clase completa de este tipo de párrafos, ¿no? Entonces, vemos acá, en respecto a la comprensión del nivel literal, lo que podemos identificar son nombres, personajes, tiempo, lugar, el tema principal, o el central, las ideas principales de un párrafo, el orden de las acciones, ¿no? Cómo sucede esto, en qué va segundo lugar, qué va tercer lugar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchachos, eso es con lo referente al taller número 4 y ustedes tienen en su mismo módulo ya los ejercicios que ustedes van a aplicar, ¿no? La actividad 4. Muy bien, entonces espero que con esto no les haya cansado mucho y hayamos logrado entender un poquito con respecto a lo que es este taller número 4 de comprensión de textos nivel literal, ¿ya? Y aquí lo único que les va a pedir las actividades, si ustedes se han dado cuenta, es identificar el tema principal, algunos sinónimos que tienen que completar. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda con respecto al módulo 4, jóvenes? Miren acá, ya para terminar, hemos visto la idea principal ahí. Si yo quitase esto de acá, jóvenes, si yo lo subrayo y leo solamente esta parte, no sé de qué está hablándose, ¿no? Por eso yo digo que este es un solo párrafo, pero este párrafo también tiene su idea principal. Miren acá, si solamente leo lo que no está resaltado, no voy a entender de qué se está hablando. Sin ellos todo es más difícil y engorroso, pero con su cercana fraternidad la ruta vital se vuelve más placentera y fecunda, pues va quitando pesares y embelleciendo el tiempo y los días. Uy, pero ¿de qué me está hablando? No entiendo. Sin ellos, ¿a qué sin ellos se refiere? Si es que no estuviera presente la idea principal. Por eso es importante
que en cada párrafo esté pues una idea principal, ¿no? Ahora, pero si yo omito esto de acá, no importa, yo lo voy a entender fácilmente, ¿no? Digo, los amigos son uno de esos báculos existentes del ser humano. Ah, me está hablando de que los amigos son las personas en las cuales nos podemos apoyar como el báculo o el bastón, ¿no? Que nos ayudan de bastón, de apoyo. Sí se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque es la idea principal, ¿no? Y la idea secundaria es esto, que está ampliando, que está explicando un poquito más. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, en este módulo taller 4 hemos visto el texto, hemos logrado identificar el tema principal. Brevemente se le ha explicado cómo identificar la idea principal, ¿no? Y el único tips, de repente, si podemos decir, para identificar la idea principal, recuerden que la idea principal se presenta todo en una oración. Es toda una oración, tiene sujeto predicado, ¿ya? Entonces tiene verbo inclusive. En cambio, el tema principal solamente es frase nominal, ¿no? Los amigos, yo digo, los amigos están de viaje. Ese están de viaje ya es el predicado o la frase verbal, ¿no? Entonces, el tema principal solamente se presenta en frase nominal y la idea principal en toda una oración, ¿no? Y para identificar cuál es la idea principal, muy sencillo. ¿Cuál es la oración que se deja entender por sí solo? Solamente que esa oración puede estar al inicio, como en este caso, en algunos casos al medio y en algunos casos al final. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso ya no los quiero atolondrar mucho, pero lo que sí quiero es que ustedes entiendan que estos son los elementos del texto y hemos visto que en la parte del nivel literal podemos lograr identificar estos asuntos. Bien, jóvenes, ahora sí, ¿alguna duda, algunas preguntas más, muchachos, que tengan ya con respecto a este módulo ya para finalizar y para que ustedes se dediquen a resolver las actividades con lo referente a este taller? Preguntas, muchachos, ¿se quedaron dormidos? ¿Han logrado entender alguito o se les ha complicado más la vida? Ustedes son bien calladitos, ¿no? Gerson, Sadit. ¿Quién será el PC6? Por lo menos Yo escriban. sí logré entenderlo. Ya, muy bien. Muy bien, aquí han escrito en el chat. Felicitaciones a los que han escrito. Muy bien, las termitas, excelente. Ya están familiarizándose con el chat del Zoom también. Bien, entonces logró entender uno. El resto, espero que hayan logrado entender, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, sí, dime. El material que presentó, ¿me lo podría pasar, por favor, para estudiar más? ¿El módulo? Lo que estaba presentando en pantalla. Ah, eso es el PPT. Eso es un PPT que yo tengo preparado. Espero que no te confundas, más bien cómo te los paso a ustedes. Ese sería el único inconveniente, ¿no? El pasarlos, pero cómo se los paso ahorita. No tengo un link o alguien o algo, pero no te preocupes, muchacho. En la clase de capacidades comunicativas se les va a dar ya. Ahorita como no puedo ni cómo enviarlos, pues, ¿no? No sé ni cuáles son sus correos finalmente. Voy a coordinar con la señorita psicóloga para ver si se los hago llegar de alguna otra manera. ¿Ya? Bien, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Después de esto, si ya lo han entendido, jóvenes, lo que les recomiendo es que salgamos de la sala y de la sala principal, porque en la sala principal donde nos hemos reunido no está nadie, ¿ya? Porque nos han dividido en dos grupos. Entonces, el otro grupo está con el profesor Hilario y el otro grupo está con mi persona, ¿no? Entonces, vamos a terminar aquí si no hay ninguna pregunta más para que ustedes puedan resolver. A ver, vamos a compartir el módulo, ¿no? En el módulo está, en este caso, las actividades, ¿no? Las actividades propuestas para este taller, ¿ya? Para que ustedes se den un tiempito para que lo puedan hacer y de una vez subir, ahí ya ustedes recibieron lo que es la inducción con respecto a cómo, de dónde descargar,
cómo hacer el trabajito y cómo volverlo a subir, ¿no? Para que ustedes estén listos y preparaditos para que ustedes puedan dar su examen, ¿no? Su examen, ya que está programado, creo que si no me equivoco, para el día lunes, les han dicho, ¿no? Si no me equivoco. Bien, muchachos bellos, ya que nadie dice nada, ya lograron entender, me alegra que hayan logrado entender. Vamos a finalizar aquí, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta más, duda? Nadie, ¿verdad? Nadie. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a finalizar aquí, ¿sí? Les deseo lo mejor para cada uno de ustedes, muchachos. Organicen su tiempito y empiecen. Son actividades bien sencillas, así como está fresquecito, ustedes empiecen a resolverlo, ¿ya? Disculpe, ¿dónde podemos ver esas actividades? Ahí está en su módulo. ¿Ustedes no han descargado en Edúcate Más? Chicos. Tengo la plataforma, pero todavía no me sale el curso. Ya, entonces vamos a comunicarnos con la psicóloga. ¿Este módulo no lo tienes, muchacha bella? No, no lo tengo. Ya, este es todo el módulo de todas las sesiones que se les ha indicado. Entonces, aquí mismo, mira, ahí está la parte teórica que hemos hablado ahorita y la parte de práctica está aquí mismo. Ya, entonces, en la inducción no les han indicado nada. Sí, varios tienen, algunos tienen. ¿Quiénes tienen y de repente puedan compartir al grupo? A ver, vamos a ver, deberían de tener. ¿Todos tienen, jóvenes, o alguien no tiene? ¿Cómo están haciendo las tareas? ¿Es el caso de la señorita Francesca? ¿Es el único caso? A ver, muchachos, manifiéstense para poder ayudarlos, no se queden callados. Solo es el caso de la señora. Ahí está, miren, han enviado acá el chat. Edúcate Más. A ver, entran, Francesca, esa es la plataforma, ¿no? Y ahí está la plataforma Edúcate Más. Esta es la plataforma. Y acá debió haber, aquí, a ustedes les aparece, porque como yo no estoy inscrita, no me aparece a mí, pero a ustedes sí se les aparece. Y deberían estar ahí, en esa plataforma. Francesca, tienes que ver, ¿ya? Ahí está, ¿no? Mire, esa es la plataforma Zoom. A ver, vamos a ver aquí esta plataforma. Ya, esto es cada uno de ustedes tiene un código. Y ingresa ahí, ¿sí? Ingresa ahí. Vamos a ver, ya gracias a su compañero que amablemente, ahí está la inducción, ¿no? Sí, dice el material de apoyo, deben de resolverlo y subir las actividades. Ajá, resolviendo, ¿no? Dice, el material de apoyo debemos enviar resolviendo las actividades. Sí, en la inducción se les ha dicho. Y aquí, señorita Francesca, ve a tu chat y da el clic ahí. Ahí inclusive creo que está todo lo que la grabación me parece para que te puedan ayudar más. ¿Ya? Listo. Ahí está en el chat para que ustedes lo puedan ver también. Bien, ¿alguien que ha entendido mejor la inducción? ¿Qué les ha dicho el profesor o la profesora? Jóvenes, de repente para que pueda ayudar a algunos que tal vez no hayan estado en esa ocasión. Creo que todos se quedaron callados. Solo uno está hablando. Bien, voy a agradecer a Daniel Alexandro Condori. Muchas gracias por tu iniciativa, por enviar los links para que sus compañeras puedan ayudar. ¿Ya? No hay una parte, sí debe haber una parte para enviar los trabajos. ¿Ya? Entonces vamos a comunicarnos en todo caso con la profesora Ruth. Disculpe, Miss, o sea, Sí. terminando las actividades, en una esquina dice terminar, dice. O sea, terminando cada actividad y debemos presionar, creo, ahí, por si es que algunos compañeros no saben. Y se manda solito, automáticamente, cada actividad.
Ujú. Muchacho bello, tú tienes, ahorita estás con tu laptop para que de repente le puedas ayudar a tus compañeritos para que tú puedas Ya compa- logré entrar ya al módulo. Ya, Gracias. ya Ya. logró entrar. Muy bien, excelente. Ahí la parte, a ver, explica una vez más, por favor, joven. O sea, en la plataforma debemos inscribirnos, ¿no? A comunicación y matemática. Y ahí aparecen todos los temas. Y presionas un tema y sale autoevaluaciones, sale. Ujú, O también salen actividades. ujú. Y terminando cada actividad, ahí en una esquina aparece esto, terminar. Y presionamos eso y automáticamente se manda, pues, Ajá, ya, cada excelente. actividad. Muy bien, entonces ya no hay ni siquiera por qué descargar ningún archivo, ¿no? Ahí No, mismo no, no, no. Ahí en la mismo es plataforma. todo. Excelente, muy bien. Entonces, ahorita mismo lo hacen para que ya esa actividad quede ya subida. ¿De acuerdo, jóvenes? Para que no estén pendientes y digan, uy, fulano de tal, le falta tal actividad. Sutano, entonces no. Mejor ahorita, 10 minutos a lo mucho les va a llevar de tiempo y súbanlo, ¿sí? Bien, muchas gracias, joven, por tu ayuda. Vas a ser un buen líder. Felicitaciones. De Bien, nada, mis. listo. En todo caso, ahora sí ya creo que ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda más. Vamos a retirarnos, ¿sí? Vamos a retirarnos y vamos a desconectarnos. Ya no vayan a la sala principal, ¿ah? Porque en la sala principal ya no hay nadie. Ya vamos a retirarnos y pónganse a resolver los ejercicios en Educate Más en ese link que he enviado su compañero. Ya en ese link, los que, bueno, la mayoría tiene, ¿no? Pero los que no, ahí, ¿ya? Ahí está el link. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y espero que den un buen examen de salida. ¿Ya? Gracias. Entonces vamos a salir de la sala. Cuídense, muchachos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. ¿Nadie quiere salir, muchachos? Hasta mañana. Cuídense, jóvenes.